Bueno, vamos a comenzar con el curso de software estadístico SPS, nivel básico, una pequeña introducción, un pequeño pantallazo para que todos los que nos observan puedan tener una idea de este importante programa. SPS ha sido fundado o creado en 1969, es decir, ya tiene más de 50 años, tiene mucha trayectoria este programa estadístico. Y a lo largo de los años ha ido evolucionando las versiones de cada uno de estos productos hasta llegar a la versión actual. Es en la gestión 2009 donde IBM, International Business Machines, una gran compañía estadounidense de Estados Unidos, se lo compra al SPS desde septiembre de 2009 y lo convierte en PAS Statistic. Pero como la promoción del SPS estaba tan grande, a unos años posteriores se termina llamando IBM SPSS Statistics, como se llama actualmente. IBM es una empresa que se ha creado en 1911, también hace más de 100 años, es una empresa bien grande. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido una computadora IBM en el 95 más o menos, que era media grandecita, pero era una linda computadora IBM. Ha sido de las primeras en sacar computadoras personales, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, pasamos a ver el SPS desde una parte primeramente teórica. Primero vamos a ver un pantallazo teórico en PowerPoint de todo lo que es este programa estadístico y después vamos a pasar a ver la parte práctica. Ya, la parte práctica en abriendo el programa y viendo cómo se maneja. El SPS tiene dos vistas principales, el editor de datos y el visor de resultados. El editor de datos es lo que se ve principalmente y como dice aquí se está dividido en una vista de datos y una vista de variables. Por ejemplo, tiene abajito como una hoja de Excel donde dice vista de datos y al ladito vista variables, que son diferentes componentes del editor de datos del SPS. ¿Qué consideraciones importantes hay que hacer para definir una variable en la ventana vista variable? Lo primero que hacemos cuando tenemos el SPS, queremos tabular una encuesta, un cuestionario, necesitamos tener una base de datos y para eso hay que diseñar las variables. La primera variable que podemos tener es nombre. Su longitud no puede superar los 64 caracteres, tiene que ser alfanumérica, es decir, letras y números. No se puede utilizar las palabras reservadas como and, or o not, y no se puede utilizar caracteres específicos como más, menos, por, dividido o comillas, etcétera, ¿no? Después de colocar el nombre, se ve el tipo. En el tipo existen varias posibilidades que podemos elegir. Una es si es que la variable va a ser numérica, sus valores deben ser números, enteros o decimales. Por ejemplo, podría ser la variable ingreso, la variable edad, la variable número de hijos. También otra opción que nos da el tipo es coma. Sus valores deben ser numéricas, delimitados cada tres posiciones con comas. Por ejemplo, ingresos, altura, peso. Posteriormente también tenemos la opción punto, que es parecida a la anterior, pero sus valores están delimitadas cada tres posiciones con puntos. También puede ser ingresos, altura, peso como variable. Otra característica que nos presenta el tipo de la vista de SPS de vista variables es la notación científica. Esto lo utilizamos cuando son valores numéricos muy grandes o pequeños, lo cual se utiliza un signo que representa una potencia en base 10. Por ejemplo, aquí tenemos 1.000.000, entonces ponemos 1 exponente más 6. Tipo. Identifica el tipo de caracteres en los registros. Tenemos fecha, por ejemplo, uno de los diferentes formatos de la fecha calendario, hora reloj, es la fecha de nacimiento, la hora de llegada, la hora de salida. Ahí podemos registrar el tipo fecha. Otro que tenemos es la opción dólar, cuyos valores representan sumas de dinero en dólares, puede ser ingresos, PIB per cápita, en gastos, cualquier variable que tenga que ver con el dólar. Una otra opción que nos permite es moneda personalizada, es una variable numérica cuyos valores representan sumas de dinero, como puede ser ingresos. Y cadena, esta es importante. De todas estas que hemos visto, me gustaría que se queden con dos ideas. Uno que es la variable tipo numérica y otra que es la variable tipo cadena. Las variables cadena son valores que no son numéricos y por lo tanto no se utilizan en los cálculos. Por ejemplo, puede ser nacionalidad, puede ser sexo,
puede ser estado civil, puede ser otras variables que no son números y, y se utilizan, ¿no? Otra opción que nos da en las variables es anchura. La anchura es el máximo de dígitos que podemos esperar de una variable. Este ancho incluye los dígitos enteros y decimales. Por ejemplo, aquí tenemos tres cifras con una coma y dos dígitos. Esta es una anchura de 5. Pero de 5 también es la misma anchura de esta de acá. ¿Por qué? Porque tenemos un número 1300, por ejemplo, coma 1. Entonces tenemos 4 números antes de la coma y uno después, pero es de la anchura 5 al igual que esta. Depende de los decimales y los enteros para ver la anchura. Decimales. Decimales es la opción que nos brinda SPS para ver el máximo de dígitos que tendremos. Es decir, por ejemplo, si son dos decimales o tres decimales, si es que es menor a 5 se aproxima a 1,07. Si es mayor o igual a 5 se aproxima a 1,08 en este ejemplo. Entonces 1,07 sería, sería en un caso 1,08 si es que el siguiente dígito es mayor o igual a 5. Etiqueta. Dado que generalmente los 64 caracteres del nombre no son suficientes para describir la variable, podemos usar una etiqueta para describir correctamente una variable. La etiqueta la podemos hacer con mayor cantidad de caracteres y escribir con detalle la pregunta completa para que tengamos una idea de qué variable estamos hablando. Los valores se utiliza cuando la variable es ordinal o nominal. Se tienen valores perdidos cuando no se han codificado, cuando se han codificado las respuestas. Ya vamos a ver ejemplos de cuando utilizamos la variable valores. Después tenemos perdidos. Los valores perdidos son razones por las cuales no obtenemos una respuesta coherente de algún entrevistado. No sabe, no responde, o se niega a responder, o no aplica. ¿Cómo sería? Por ejemplo, les preguntamos ¿qué año se ha fundado la República de Bolivia? Si no sabe que ha sido en 1825, el 6 de agosto de 1825 va a decir no sabe. Pero por ahí le preguntan cuál es su ingreso mensual y él no responde o se niega a responder. Él sabe la respuesta, pero no la quiere decir. Entonces se aplicaría en que no responde o se niega a responder. Y no aplica vendría a ser, por ejemplo, una encuesta de nivel académico de licenciatura o maestría para alguien que solamente esté bachiller. Entonces la pregunta no aplicaría para él. Debemos tener en cuenta que los valores perdidos son razones y no errores. SPS maneja dos tipos de valores perdidos. El primero es perdido por el uso del sistema, el cual se identifica por la ausencia total de datos, es decir, casillas vacías, y la segunda es dato perdido definido por el usuario. Entonces, ahí tenemos esas dos opciones de datos perdidos. Columna de navegación son opciones netamente de formato que podremos ver en la vista de datos. Como les decía, en el editor de datos hay una vista de datos y una vista de variable. Entonces depende de la columna de navegación como lo tomamos. Medida. Medida es el parámetro más importante de las variables. De su definición depende del tipo de análisis que podemos realizar. En medida podemos colocar escala, ordinal, nominal. Escala vendría a ser una variable numérica, por ejemplo la edad, el peso, los ingresos, etc. Ordinal es una variable que identifica orden. Por ejemplo, a nivel educativo puede ser universitario, licenciatura, maestría, doctorado, estatus social, etcétera, ¿no? Nominal, en cambio, es sexo, no decimos que el hombre es mejor que la mujer o la mujer es mejor al hombre, o el estado civil no es mejor un soltero que un casado, etcétera. Entonces, cuando no hay el orden como variable ordinal, vendría a ser una variable nominal, que es la mayor cantidad de variables son nominales, ¿no? Estos tres tipos de medidas son los que se utiliza en el SPS. El rol. Cuando se requiere asignarle un papel específico a las variables, la opción rol contiene 6 opciones diferentes cuyas funciones se describen a continuación. El rol tenemos la entrada, la variable será utilizada como insumo, por ejemplo, protector, variable independiente. El destino, la variable será utilizada como salida o objetivo, por ejemplo, la variable dependiente. Ambos, la variable será utilizada como entrada y salida. Ninguna, la variable no tiene asignación de funciones. Partición, la variable se utiliza para dividir los datos en muestras separadas, para la capacitación, prueba y validación. Dividir, incluido para la computabilidad de ida y vuelta con el SPS Modeler. Bueno, en resumen, todas estas opciones se utilizan ya para hacer modelos econométricos, cálculos estadísticos más profundos que no lo vamos a ver en esta primera etapa, pero tienen que saber a qué se refiere esta opción que les da
la vista variables en la pestaña Rol. Pasemos a ver ahora la generación de un archivo de datos. Aquí tenemos un cuestionario básico. Por ejemplo, ponemos nombre, Gabriel González. Gabriel es hombre, entonces marcamos el nombre. Su edad 29 años, nivel académico, digamos que él es licenciado. Marcamos el licenciado. Y su estado civil es casado. Edad a la que se casó, la siguiente pregunta, 24 años. Si ya tenemos llenado la base de datos con estas variables y podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo se crearía la variable con estos datos? Por ejemplo, se crearía la variable nombre, que es tipo cadena. La etiqueta sería el nombre del encuestado. Los valores no tenemos nada. Perdidos tampoco. Medida debería ser una variable nominal. Y el rol ninguno. Después tenemos la variable sexo, que también vendría a ser una variable cadena. La etiqueta sexo del encuestado. Aquí los valores sí tenemos. Uno podría ser hombre y dos podría ser mujer. Y de ahí tenemos perdidos, nominal, la medida es nominal y el rol ninguno. Seguimos con la siguiente pregunta. La primera era cuál es su nombre, cuál es su sexo. Ahí venía la pregunta de edad. La edad es una variable numérica. Etiqueta, número, edad del encuestado. Los valores, no tenemos valores, perdidos tampoco. Y esa ahora sería una medida de escala. Y el rol, ninguno. Siguiente variable que tenemos, nivel académico, que es una variable de cadena. Y esa tiene valores. Por ejemplo, los valores que tenemos es 1 universitario, 2 licenciado o ingeniero, 3 máster, 4 doctor, 5 otro. La medida es una variable ordinal porque implica orden. Un licenciado tiene más valor académico que un universitario, un máster más que un licenciado. Un PhD o doctor tiene más que un máster y así sucesivamente. Entonces le ponemos rol ninguno. Siguiente variable, estado civil. El estado civil es también una variable cadena, que es estado civil del encuestado. Los valores son soltero, casado, divorciado, viudo, otro. Sus valores perdidos no lo tiene. Medida nominal y rol ninguno. Finalmente esta edad que se casó, que vendría a ser una variable numérica. Una etiqueta edad a la que se casó el encuestado, la etiqueta para describir la variable que está descrito con pocas palabras. Los valores no tienen ninguno, perdidos tampoco. Es una variable escala porque es numérica. Y el rol ninguno. Con esto ya hemos completado la pequeña ejemplo de generación de un archivo de base de datos en SPS de vista variables. ¿Y cómo tendríamos que tabular los datos? Por ejemplo, 1 si sería mujer, ponemos 1, 22, 2 porque vendría a ser licenciado o ingeniero. Estado civil 1 porque es soltero. Aquí en sexo, si 2 es hombre ponemos el 2. Edad 25, nivel académico colocamos 1. Y 1 era universitario. Estado civil 2, el 2 era que era casado, edad a la que se casó 24. Marcelo Arce 2, que es hombre, edad 30, nivel académico 3, que es máster, estado civil 2, que es casado, edad a la que se casó 25. Y Diego Paredes, que tiene sexo masculino también o hombre 2, edad 38, nivel académico 4, vendría a ser doctor o PhD, estado civil casado el 2, edad a la que se casó 28. Y aquí vemos un poco más grande el editor de datos. Como les decía, tiene como hojitas Excel una vista de datos y una vista de variables. Y en la parte de arriba están las variables y en la parte lateral los casos, registros o observaciones. Finalmente está el editor de datos en la vista de variables, que aquí ponemos nombre, tipo, anchura, decimales, todas las que hemos leído, una por una que hay que colocar. Y en las variables, que pueden ser hasta 255.000 en SPS y más de 2 millones de datos. Bueno, y el visor de resultados es la otra pantalla que nos brinda SPS. Aquí vemos el navegador de resultados y el visualizador de resultados. Esa es la pequeña parte que vamos a ver ahora. Y ahora vamos a abrir el programa. Por ejemplo, vamos aquí a la parte inicio, escribimos IBM, ya nos aparece la opción.
IBM SPS Statistic. Hacemos clic en el icono. Una vez que está el icono abierto, nos aparece esta pantalla. Aquí, como vamos a hacer una base de datos nueva, podemos cerrarlo, cancelarlo o poner un nuevo conjunto de datos. Yo lo voy a cerrar esto para quedarme con la pantalla. Entonces aquí tenemos el SPS, la vista principal del programa. Tenemos una barra de menús, montar archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, marketing, son varias variables del SPS. Está la barra de herramientas donde hay opciones. Si ponemos aquí nos dice recupera datos de cuadros recientes, variables, etcétera. La barra de posición y el editor de datos y la vista de variables. Ahí vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, nombre vamos a poner nivel académico. Ese tipo de variable vendría a ser una variable cadena. Entonces colocamos aquí la opción cadena. En etiqueta de valor ponemos nivel académico del encuestado. Nivel académico del encuestado. En valores, ahora sí definimos valores, hacemos un clic. En valor ponemos 1, le damos a etiqueta, le ponemos por ejemplo 1 universitario. Y le damos a añadir, porque si no se pierde la opción. Ahora ponemos 2, licenciado o ingeniero. Y le damos a añadir. 3, ponemos máster, añadir. 4, le ponemos doctor. Doctor es PhD, no hay que confundir con los abogados que se les llama doctores, o los médicos también son doctores. Este cargo de doctor es un PhD, digamos, que ya ha estudiado, puede ser médico, puede ser doctor, como puede ser economista, civil, de cualquier carrera, ¿no? Y ponemos una categoría 5, etiqueta otro, para otros valores. No hemos añadido, así que no nos va a aceptar. De nuevo le damos 5, etiqueta otro. Hay que colocar añadir, si no se lo pierde, y le ponemos aceptar. En perdidos no colocamos nada, columnas está por defecto, podemos dejar 8, alineación izquierda. La medida de esta es ordinal, es cadena ordinal porque significa un orden, y en entrada le ponemos ninguna. De esta manera tenemos definida el pequeño ejemplo de la base de datos. En el siguiente curso pasaremos a ver los resultados, cómo podemos ir consiguiendo resultados. Y ahora en vista de datos vamos registrando los valores. Por ejemplo, a nivel académico, que sea 3, colocamos el número 3, que es máster, y colocamos 2. Que es licenciado, aquí colocamos 1, 11 no existe, por eso nos aparece eso, 1 que es universitario, 4 que es doctor, y así sucesivamente. Vamos escribiendo el número y nos aparece. Por ejemplo, aquí en ver, si le ponemos etiqueta de valor, aparecen los números que estamos escribiendo. Pero si ponemos ver etiqueta de valor la opción, nos aparece ya qué significa. Ya no es necesario escribir todo ese término, sino con la etiqueta que hemos creado aquí en valores, lo dividimos cada uno de estos miembros. Bueno, el tiempo es muy corto, no hay más para ver sobre este primer capítulo. Hasta ahí nos quedamos con la primera parte de conociendo el IBM SPS Statistic, el programa de software estadístico más conocido en el mundo. Muchas gracias a todos.